Ok, vamos a seguir ahora con el movimiento media parábola. Ya habíamos hablado que estamos trabajando con un movimiento tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿verdad? Básicamente en X y en Y. Entonces hay que tomar algo en cuenta. Vamos a tomarlo con una altura. Entonces, básicamente, esto se va a ver influenciado porque acá, por decirlo así, en todo el eje Y va a haber una aceleración que va a ser una aceleración que todos conocemos como G, ¿verdad? Que está permeando todo. Esto se llama un campo vectorial porque es un campo gravitatorio, ¿verdad? Entonces la gravedad siempre va a estar ahí jalando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es esto. Supongamos que una partícula se viene moviendo con una velocidad constante para acá. ¿Ok? ¿Y en qué eje se está moviendo? Se está moviendo en el eje horizontal. ¿Ok? Va hacia la derecha. Entonces ella solo va acá. Entonces en este punto no tiene velocidad vertical, ¿verdad? En este caso, Vy es igual a cero. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando llega a este punto? Supongamos que en este punto ella empieza a caer. Entonces, supongamos que en este punto todavía no hay gravedad hasta que llega a este punto de acá. ¿Ok? Entonces, en este punto de acá, perdón, en este punto de acá, ya se empieza a ver influenciada por el campo gravitacional G que está acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a esto? Bueno, esta lo que va a hacer es que haya una caída. Eso es lo que va a suceder. Este vector se va a ir haciendo para acá. Entonces, la velocidad en X siempre va a ser la misma. Este vector, si ustedes se ponen a calcular cada parte, Vx se va a mantener constante. Porque comenzó constante. Pero en cambio, Vy va a tener un movimiento, va a aumentar. Aumenta, ¿ok? ¿Por qué aumenta? Porque hay una gravedad haciéndola hacia abajo. ¿Ok? Entonces esto es lo que va a pasar. Se llama movimiento de media parábola porque si ustedes ven parece, digamos, como un movimiento parabólico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo podemos ver esto? Bueno, esto lo podemos ver, digamos que supongamos que tenemos por acá una superficie, ¿verdad? Tenemos aquí una superficie y aquí va a haber una altura. Entonces, supongamos que acá esta bolita viene con una velocidad Vx, ¿verdad? Y en este caso, la bolita Vy es igual a cero, ¿verdad? Entonces, esta bolita va a venir. Cuando llega acá, ya aquí sí se empieza a ver, ¿cómo se llama? Se empieza a ver afectada por la gravedad de la Tierra, entonces ella se va a ir moviendo tanto de manera horizontal, porque ella va a tratar de seguir su movimiento, pero además va a tener un movimiento vertical, ¿verdad? Hasta llegar acá. Entonces, esto que está acá, que es el movimiento en X, podemos ver que simplemente es una distancia que ella recorrió. Entonces, esta distancia S, en este caso le vamos a llamar alcance. Ok, es el alcance máximo porque es lo que más logra, o sea, es lo más separado del borde que logra llegar, ¿verdad? Y si ustedes se pueden imaginar, depende de Vx. Entonces, básicamente, como yo les dije, vamos a partir esto en dos. Porque Y, bueno, en este caso, me faltó decir que era Y, ¿verdad? En este caso, el valor este de Y es la altura.
y es la altura de la que sale. Entonces vamos a tener un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Ok, entonces en este caso el movimiento horizontal va a ser constante, quiere decir que Vx es igual a constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Entonces que va a seguir el movimiento a velocidad constante, que simplemente es distancia, que en este caso es el alcance máximo, entre el tiempo. Básicamente nos podemos basar en esto de acá. Y en vertical, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un movimiento acelerado. Pero, ¿qué va a ser en este caso? En este caso va a ser una caída libre. Entonces, ¿cuáles ecuaciones de movimiento vamos a tener acá? Las que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, vamos a tener todas las ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Ok, tenemos acá esto. Ok, vamos a tener acá la aceleración por la distancia y al final vamos a tener que la distancia va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones de movimiento que tenemos normalmente, ¿verdad? De un movimiento de caída libre. Pero, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? Que esto nada más para repasar, pero ¿qué es lo que necesitamos saber? Lo que necesitamos saber es que la velocidad inicial en Y es igual a cero, ¿verdad? Que es en este caso, ¿verdad? La velocidad inicial en Y es igual a cero. Entonces vamos a tener algo interesante, vamos a tener obviamente una velocidad final en Y que esta va a venir dada nada más por la gravedad y por el tiempo. Y además vamos a tener que la altura va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Solo que estas ecuaciones no se las da la IB. ¿Ok? Ustedes tienen que, ¿cómo es? Inferir esto a partir de las ecuaciones de movimiento que yo les di anteriormente. Y por último, vamos a tener, sí, básicamente estas dos. Y la otra sería que VY a la 2 es igual a 2 veces G por Y, ¿verdad? En este caso la altura. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es eso, ver simplemente que es un movimiento parabólico y lo que podemos hacer es partir una parte horizontal y una parte vertical. Básicamente así se van a resolver todos los problemas de caída libre.